Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al mes de junio. Le voy a pedir al señor secretario ejecutivo que se sirva a desahogar el primer punto del orden del día. Por su permiso, señor presidente, señores comisionados, les informo que el primer punto del orden del día corresponde al pase de asistencia y verificación de quórum legal. Doctor Jorge Gabriel Gasca Santos. Presente. Licenciado Manuel Román Osorno Magaña. Contadora Pública Rosa Francisca Segovia Linares. Existe quórum legal para sesionar, señor presidente. Gracias. Siendo las 13 horas con 5 minutos del día 5 de junio de 2015, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señores comisionados, el siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión ordinaria, documento que fue previamente circulado entre ustedes, por lo que con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior de esta comisión se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el orden del día de la presente sesión. No existe ninguna intervención, señor secretario, por favor someta a votación y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el orden del día de la presente sesión ordinaria. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto, el número 4, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo del presente año, documento que fue previamente circulado entre los integrantes de este pleno, por lo que con fundamento en el artículo 22 del reglamento interior se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de acta antes mencionado. Toda vez que no existe ninguna intervención, señor secretario, proceda a someter a votación el proyecto de acta y continúe con el orden del día. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo del presente año. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Continuando con el orden, señores comisionados, el siguiente punto, el número 5, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba la suscripción de la declaratoria y el acta de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que procederé a dar lectura a los puntos de acuerdo del mismo. Acuerdo número Cotepec, diagonal 012, diagonal 15. Primero, se aprueba la suscripción del acta de instalación y de la declaratoria jurídica del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 y transitorio 1º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, autorizándose al comisionado presidente para que, en su calidad de representante legal de este órgano garante estatal, proceda a suscribir dichos documentos para su protocolización en el lugar y fecha fijados para tal efecto, de acuerdo con la correspondiente convocatoria emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, por sus siglas INAI, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos del 1 al 8 del presente acuerdo. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo antes referido.
Señor secretario, no existe ninguna intervención. Por favor, someta a votación el proyecto de acuerdo y continúe con el orden del día. Con su permiso, señor presidente. Señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba la suscripción de la declaratoria y el acta de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, les informo que el siguiente punto, el número 6, corresponde a asuntos generales, mismos que no existen inscritos para la presente sesión ordinaria. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada esta sesión ordinaria, siendo las